Hola, mi nombre es Demian Acuaite, soy el grupo 2M1 y en este video voy a resolver el segundo examen de mecánica y electromagnetismo. Y bueno, el primer problema que voy a explicar, que es el número 2 del examen, es el siguiente. Dice que en la figura 2, que es esta, la masa 1 equivale a m, la masa 2 equivale a 2.5m y la polea no ejerce fricción sobre la cuerda que une los bloques. Se aplica una fuerza horizontal F al bloque M1. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de abajo y la mesa horizontal es de 0.12 y el coeficiente de fricción cinética entre los bloques es de 0.15. Hay que encontrar el valor de F si la aceleración de los bloques es de 0.9 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, ahora que ya leímos el problema, voy a proceder a resolverlo. Y bueno, ya terminé de resolver el problema. Aquí está. Ahora lo voy a escanear para explicarlo. Y bueno, aquí ya tengo escaneado el problema y lo primero que hice fue dibujar las fuerzas de fricción que interactúan. Como nos dice que el coeficiente de fricción cinética entre la mesa horizontal y el bloque M1 es de 0.12, aquí lo marqué, de aquí ya tengo su valor, y lo mismo hice con el coeficiente de fricción entre los dos bloques. Entonces primero analicé a M2. ¿Por qué? Porque a este interactúan menos, sobre este interactúan menos fuerzas. En el bloque de abajo interactúa la fuerza F, la tensión, la fuerza de fricción de la mesa y la fuerza de fricción del bloque. Y en el bloque 2 nada más interactúa la tensión, la fuerza de fricción entre los bloques y el peso y la normal. Entonces aquí ya marqué las fuerzas y marqué que el sistema está acelerado hacia la izquierda. Y aquí ya dibujé mi diagrama de cuerpo libre. Como en Y no hay ningún movimiento, entonces la suma de fuerzas es igual a cero. Y aquí ya determiné que la normal es igual al peso. Y aquí ya apliqué los datos. Entonces la suma de fuerzas en X, como el sistema está en movimiento, está acelerado, la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y la suma de fuerzas es igual a la tensión menos la fuerza 2. La tensión la puse positiva porque está a favor del movimiento, está a favor de la aceleración. Y como la fuerza 2 está negativa hacia acá, en contra de la aceleración, pues la puse negativa. Y una vez hecho esto, ya procedí a despejar la tensión y aplicar los datos. Y ya nos queda que la tensión es igual a esto. Entonces, una vez una vez que terminé de analizar el bloque 2, analicé el bloque 1. Aquí, como pueden ver, primero marqué las fuerzas que como si no estuviera el bloque M2, es decir, la fuerza F, la fuerza de tensión, el peso y la normal. Y ya después marqué las fuerzas que están asociadas con el bloque de arriba, como por ejemplo la normal del bloque de arriba, que esta no es, aquí ya no es una normal, sino es una fuerza de acción y reacción. Es decir, que este bloque ejerce una fuerza, ejerce su peso hacia abajo y como resultado, por tercera ley de Newton, el, el, el bloque de abajo ejerce una fuerza hacia arriba de igual magnitud pero en sentido contrario. Entonces aquí la marqué, esta es la normal N2, nada más que no usé otras letras pues para evitar usar más letras.
Y también marqué la fuerza de fricción. La fuerza de fricción 2, es decir, la que está asociada con este bloque, la marqué igual en sentido contrario porque igual es una fuerza de acción y reacción y también se opone al movimiento. Recordemos que las fuerzas de fricción son aquellas que se oponen al movimiento. Entonces, si este va hacia acá, la fuerza de fricción va hacia acá. Y si este bloque se mueve hacia acá, pues la fuerza de fricción va hacia acá, en sentido contrario. Y pues aquí ya marqué que como no se mueve verticalmente, pues la suma de las fuerzas es igual a 0. Y que esa suma de fuerzas es esto. La normal 1, que sería pues la total de todas las normales. La total de todas las fuerzas que ejercen hacia abajo, que sería la normal 2, es decir, la fuerza que aplica el bloque de arriba al bloque de abajo, más el peso del bloque. Y pues la normal 1 me queda así, de esta manera, ya aplicando los datos. Y después ya analicé el movimiento en X, que como pueden ver, aquí sí hay un movimiento, está acelerado hacia la derecha. Entonces aquí la fuerza F es positiva porque está a favor del movimiento, está a favor de la aceleración, como pueden ver aquí, y las demás son negativas porque están en contra, y todo esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí ya más despejé F y sustituí con los datos, y me queda como resultado esto. El segundo problema que voy a resolver en este examen, en este video, es el 3, que nos dice que en la figura 3, es decir, esta, una canica de masa m igual a 200 gramos, esta, está atada a una barra horizontal con dos cuerdas de igual longitud de 1 metro, es decir, estas son las cuerdas. Hay que determinar las tensiones de la cuerda en A, el punto más alto de la trayectoria, es decir, cuando la canica está aquí arriba, y B, en el punto más bajo de la trayectoria, cuando está aquí abajo, como se muestra en la figura. Y nos dice que la canica completa 10 vueltas cada segundo y que las cuerdas y la barra forman un triángulo equilátero. Bueno, ahora voy a proceder a resolver el ejercicio 3. Y bueno, aquí está ya el problema 3 resuelto. Ahora lo voy a escanear para explicárselo. Y bueno, aquí ya escaneé el procedimiento del problema 3. Y lo primero que hice fue determinar el ángulo, porque aquí vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, entonces hay que determinar a qué ángulo con respecto a nuestro eje van a estar las tensiones, es decir, estas tensiones. Entonces aquí utilizando un poco de geometría y sabiendo que el triángulo es equilátero, pues determiné el triángulo alfa, que este ángulo total son 60 grados y pues como el ángulo queremos que corte con la vertical, entonces alfa sería la mitad de 60 grados, que es 30. Y también determiné el radio, que nos va a servir más adelante para calcular la aceleración radial. Y el radio igual lo determiné con geometría, utilizando también ya el ángulo que acabamos de obtener y pues las relaciones de coseno. Y aquí ya está el radio. Entonces, pues lo primero que hice fue analizarlo para el punto más bajo.
porque pues es el que ya nos muestra en la figura. Entonces aquí determiné que las tensiones van aquí hacia arriba y que la aceleración radial va así. Entonces la fuerza centrípeta va al centro, va hacia arriba. Y como la fuerza centrípeta va hacia arriba, las componentes en Y, es decir, la componente de estas dos tensiones, serían positivas en la suma de fuerzas en el eje vertical. Y primero analicé el eje horizontal. Y el eje, la suma de fuerzas, analizándolo, obtuve que la suma de fuerzas es igual a cero. Como no hay movimiento horizontal, pues es cero. Entonces, utilizando también las componentes, tenemos que las fuerzas, la suma de fuerzas horizontales es igual a T1, esta tensión 1, por el seno de alfa, menos la tensión 2, que está en sentido contrario, por el seno de alfa, es igual a cero. Y pues ya esto resolviéndolo, me queda que las dos tensiones son iguales. Y tiene sentido porque pues están a la misma distancia y al mismo ángulo, son de la misma longitud. Entonces una vez determinados que ya tenemos, una vez que hemos determinado que las tensiones son iguales, voy a proceder a resolver, a analizar el eje vertical. Entonces el eje vertical es igual a masa por la aceleración, la masa por la aceleración radial. La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración radial. Y aquí estaba lo que les comenté, que como las tensiones las componentes de las tensiones apuntan hacia el centro, están a favor de la aceleración de la fuerza centrípeta. Entonces las puse positivas y el peso lo puse negativo porque está en contra. Y todo esto igual a masa por la aceleración radial. Y ya despejando, utilizando también que T1 es igual a T2, aquí ya lo sumé y utilicé nada más a T1, que es lo mismo que T2. La sumé y despejé T1. Y ya aplicando los datos, me queda que la tensión en el punto más bajo es igual a esto. Ahora la analicé en el punto más alto. Entonces en el punto más alto hice este diagrama, que pues es lo contrario a esto, pero cambia en una cosa, en que el peso ahora apunta también en favor de la dirección centrípeta, que ahora apunta al centro, hacia abajo. Entonces aquí hice lo mismo para el movimiento en X, y me queda lo mismo que la tensión, que las tensiones son iguales. Entonces ahora analicé el eje vertical y nos queda igual que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración radial. Entonces tenemos estas dos que van a favor de la fuerza centrípeta y también el peso que va a favor de la fuerza centrípeta, por lo tanto todos son positivos. Entonces aquí igual lo mismo, simplifiqué esto usando esto, que las tensiones son iguales, y despejé T1, y ya aplicando los datos me queda esto. Si, como pueden notar, varía muy poco, y eso que varía es por el peso, es decir, por esta parte que es lo que corresponde al peso. En esta parte es negativo y en esta parte es positivo. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.